violencias derivadas del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania han agravado una situación que ya venía comprometida por la pandemia por el nuevo coronavirus, el aumento de los precios de los combustibles y el cambio climático hace que en el escenario actual exista una posibilidad de disminución significativa en la producción de los fertilizantes y se pueda producir una crisis alimentaria a nivel global. Y los factores multidimensionales generados por las complicaciones en las cadenas primarias podría afectar gravemente a muchas naciones, y una de ellas es Etiopía, donde el conflicto entre el gobierno y el Frente de Liberación del Pueblo de la región del Tigray se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias más recientes, con millones de ciudadanos necesitados de cuidados asistenciales por diversas carencias, según destacan organismos internacionales y movimientos en derechos humanos en materia migratoria. Se cumple un año y 7 meses desde que comenzó el conflicto armado en Etiopía, concretamente en la región norteña de Tigray. Hasta aquí, después de que comenzara este conflicto a principios de noviembre de 2020, es una situación en la que se ha ido recrudeciendo a pesar de las negociaciones y las mediaciones para acabar con este conflicto. Un conflicto que también ha afectado a la zona limítrofe, incluso que podría tener un carácter nacional. Esta situación ha creado también una crisis humanitaria, donde la falta de recursos y de alimentos ha dado lugar a que haya un movimiento de miles de personas. Incluso más de 5 millones de personas se han movido por toda el interior de Tigray, pero son también más de 60.000 personas las que han huido al país vecino, hasta Sudán. Esta crisis humanitaria también ha impactado en el cuerpo de las mujeres, utilizando a las mujeres como campos de batalla. Una situación que también se agrava y que no deja de ser indiferente a las sanciones que se le han dado a Rusia, una de las principales exportadoras de fertilizantes en el cuerpo de África. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas afirmó que este 2022 por lo menos 20 millones de personas se enfrentan a un riesgo de hambruna debido a la creciente sequía en Kenia, Somalia y Etiopía. En el caso de la República Democrática Federal de Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte del país sin litoral, situado en el Cuerno de África, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Además, la situación se ve agravada por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible. Incluso perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La zona vive una intensa hambruna provocada por el conflicto entre el Frente de Liberación de Tigray y el ejército de Etiopía, además de sus aliados eritreos y las fuerzas regionales de Amharas. La ayuda humanitaria al territorio es fuertemente restringida. El 17 de julio del 2021, una caravana del Programa Mundial de Alimentos fue atacada y actualmente se impide el acceso de comida a los ciudadanos etíopes por parte de entidades internacionales.
One thing that's a very concrete ask from us to the government of Ethiopia, and that is that the government must permit humanitarians to bring in additional communications equipment and also provide longer-term visas for NGO staff. This is critical. We need these things in order to operate. El conflicto que estalló en noviembre del 2020 en la agitada región de Tigray ha arrojado miles de muertos y más de 2 millones de personas desplazadas. Según Naciones Unidas, 5.2 millones solo en la región necesitan ayuda humanitaria, es decir, un 90% de la población. Yes, we are getting access, but we need much faster passage. This is a catastrophic situation, one that we can already see will further deteriorate. Aparte del conflicto en Etiopía, desde finales de 2020, en la región somalí, como otras hacia el centro y el sur de África, casi no han tenido lluvias. La situación se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria que perjudica principalmente a los niños y niñas en un país que continúa lidiando con diferentes problemas estructurales y multidimensionales propios de un continente azotado por las secuelas del colonialismo y del modelo extractivista neoliberal. Por otra parte, en Amhara, las fuerzas de Tigray han sido acusadas del asesinato de cientos de civiles. Por esta razón, muchos de ellos optan por abandonar sus hogares. Las autoridades etíopes calculan que unas 450.000 han sido desplazadas por los combates en Amhara y son muchos más los que huyeron de sus viviendas desde el inicio del conflicto armado. Entraron tan pronto como se fue el ejército. En cuanto ingresaron, comenzaron a masacrar a nuestros familiares. Tenemos que huir, ya no tenemos una casa aquí. Nuestra vivienda fue atacada con artillería pesada. El ejército etíope contó con el apoyo de tropas enviadas por Eritrea, país fronterizo con Tigray por el norte, y también el ejército eritreo fue acusado de llevar a cabo masacres y abusos sexuales. Esto provocó que casi 1 millón de etíopes y refugiados eritreos se marcharan al vecino Sudán del Sur. La gente fue asesinada por las balas, las armas pesadas y los tanques disparaban y las casas fueron quemadas. En este momento la gente huyó. Si los atrapaban, los mataban. Era el ejército eritreo el que hacía esto. El gobierno de Etiopía y Eritrea negaron durante mucho tiempo la presencia del ejército eritreo en la región, pero a finales de marzo del 2021, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, lo reconoció y dijo que esos soldados ya se estaban retirando. Por su parte, Naciones Unidas denunció los abusos cometidos por el ejército eritreo en los campos de refugiados y describió este hecho como una falta grave e inhumana. With yet another refugee camp severely impacted, UNHCR remains extremely worried
about the safety and well-being of thousands of Eritrean refugees caught up in the conflict. El conflicto en Tigray está agravando los problemas ya existentes en la región, la pobreza y la desigualdad. Además, la suspensión de apoyo a la región de Tigray por parte del Ejecutivo etíope ha venido a empeorar la vulnerabilidad, sobre todo para niñas, niños y mujeres, como lo destacan movimientos defensores de derechos humanos. Los centros de salud no cuentan con suficientes recursos para atender a la población, menos aún en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus, sin obviar la inminente sequía extrema que se ha convertido en un enemigo que pone en jaque la seguridad alimentaria de miles de familias en Etiopía y otras regiones de África. La evolución del conflicto armado en Tigray ha dado lugar a que sean muchas de las organizaciones internacionales las que han tenido que replegar sus fuerzas. Hasta junio de 2021, organizaciones internacionales no gubernamentales e incluso agencias también internacionales y humanitarias estaban prestando su ayuda en este territorio. Pero hasta aquí las fuerzas regionales de Tigray volvieron a entrar al territorio, lo que hizo que las fuerzas nacionales de Etiopía se replegaran y se fueran a otro lugar. Esta situación ha hecho que sean muchos de los programas que se estaban llevando a cabo de ayuda y de emergencia que se hayan paralizado prácticamente. Solamente ahora también ha dado un bajón en ayuda a la electricidad, las comunicaciones e incluso el acceso a la región, que ahora solamente se puede entrar por una zona del este que está totalmente también contratada por las fuerzas federales. Esta situación ha dado lugar a que la ayuda humanitaria prácticamente no llegue y que haya problemas incluso en la asistencia de agua y de electricidad. Una situación que hace cada vez más difícil el día a día a las personas que se encuentran en este territorio. En Etiopía, la agricultura es la base de la economía del país. Actualmente, la siembra está plagada de sequías periódicas, la degradación del suelo, causada por el pastoreo excesivo y la deforestación. Debido a este hecho, Etiopía necesita de las exportaciones de trigo y cebada para poder dinamizar su Producto Interno Bruto. Sin embargo, están a merced del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, ya que estas naciones dominan un tercio de las exportaciones de trigo y cebada que en este momento están congeladas por el conflicto y las sanciones impuestas por Bruselas a Rusia. Medidas coercitivas y unilaterales de las que dependen países del Medio Oriente, Asia y África para alimentar a millones de personas que sobreviven gracias al pan subsidiado y fideos baratos. En esta situación, campesinos se ven perjudicados por las pérdidas de familiares y el conflicto, y no pueden trabajar a tiempo para la temporada, dado que en la región numerosos agricultores están en la misma situación y esto acentúa la inseguridad alimentaria. Hacia el mes de noviembre empezó. Vivimos con estos problemas. Nuestros enemigos vinieron y el trabajo fue interrumpido.
Tuvimos que huir hacia otros lugares, entonces no trabajé el campo antes de la temporada de lluvias. Es muy tarde. El panorama no parece ser nada alentador cuando la economía está detenida. En el 2021, para ayudar a los más desfavorecidos, organizaciones internacionales que pocas veces son apoyadas por el gobierno etíope tratan de distribuir trigos y semillas a los campesinos, pero hay zonas que son muy remotas y de difícil acceso por condiciones geográficas o vías de comunicación inexistentes. Tenemos cerca de 3.000 quintales de semillas que pondremos a disposición de más de 12.000 agricultores. Llegaremos a las personas más vulnerables, pero ello no cubre a toda la población. Ante la complejidad de ingresar a la mayoría de las zonas rurales debido al conflicto armado etíope, las ONGs y servicios médicos han tenido que replegar sus equipos médicos a la capital Addis Ababa. Incluso cuando no hay combate, los desplazamientos son limitados. Hoy habíamos previsto ir a algunos pueblos y los vecinos nos esperaban. Pero en el camino fuimos controlados por soldados etíopes que nos impidieron pasar. Les explicamos que atendemos a las mujeres y a los niños. Estamos muy preocupados por ellos, que viven en los pueblos que nos necesitan. Muchos de los etíopes quieren escapar de las dificultades de su país. Es por ello que se atreven a abandonar la nación y cruzar el desierto de Yibuti, atravesando otro país en conflicto como Yemen, para llegar a Arabia Saudita, siguiendo una antigua ruta donde trasladaban a esclavos. Los etíopes ponen en riesgo sus vidas, su confianza y su dinero en manos de traficantes de personas. Abandonamos Etiopía porque no hay trabajo. Entonces iremos hasta Arabia Saudita para encontrar uno allá. Pero si encontramos trabajo aquí en Yibuti, lo tomamos. Nadie nos ha ayudado desde Etiopía. Solo contamos con nosotros mismos y nuestra suerte. Los migrantes deben recorrer un duro camino de 2.000 kilómetros que implica cruzar montañas, desiertos, el Mar Rojo e incluso una zona de guerra. Muchos mueren en el trayecto, mientras otros padecen secuestros, torturas y violaciones por parte de traficantes de personas que se aprovechan de su indefección. Sé lo que ocurre en Yemen. Ya recorrí la ruta una vez, pero me detuvieron y estuve 10 meses en prisión allá. Luego me expulsaron, tuvimos hambre y sed. Pero no importa, estamos de vuelta. Solo hay dos opciones, o lo logramos o fallecemos. El flujo de migrantes que toma esta ruta ha aumentado. Según datos de la Organización Mundial para las Migraciones de Naciones Unidas, unas 150.000 personas llegaron a Yemen desde el Cuerno de África en 2018, un 50% más que el año anterior, cifra que fue similar en 2019. Los migrantes etíopes sueñan con llegar a Arabia Saudita y ganar lo suficiente para escapar de la pobreza con trabajos de peones, sirvientes, obreros en construcciones y choferes. Pero incluso si llegan a su destino, no hay garantía de que puedan quedarse. El Reino de Arabia Saudita suele expulsarlos. Durante
los últimos 3 años, 9.000 etíopes fueron deportados cada mes, según reportó las Naciones Unidas. Nuestra tierra vivíamos en la miseria. No teníamos con qué pagar el arriendo. Tuvimos que abandonar nuestra casa. Entonces salí a caminar. Con el dinero que ganaré trabajando, construiremos una casa. Ya no habrá miseria. Esta casa bien construida será para mi mamá. Expertos en derechos humanos y activistas en pro de los migrantes califican la situación en esa zona norte del territorio etíope como impredecible y volátil. En tanto, continúa el desplazamiento de la población debido al conflicto. Millones de personas han abandonado sus hogares, miles han muerto y los informes de violaciones de derechos humanos son rampantes, mientras la guerra civil se agrava en la región de Tigray. Desde Naciones Unidas han exigido una investigación por los crímenes de guerra y piden que esta situación termine lo más pronto posible, ya que son los ciudadanos etíopes los que sufren las consecuencias. Miles de etíopes huyen cada año de las difíciles condiciones de su país a través del Golfo de Adén. Sin embargo, desde que comenzó el conflicto en 2011 en Yemen, son muchas de las personas que se han quedado sin esta condición de refugiada. Hasta el momento, en Yemen se acogía a casi 1 millón de personas de refugiadas africanos. Entre ellos, los principales eran somalíes y etíopes, pero desde que llegó este conflicto, como ya decimos, esa condición de refugiados se ha ido deteriorando. Incluso han visto cómo sus derechos fundamentales han sido violados. Entre ellos, muchas de las personas se tienen que enfrentar a cruzar el desierto con traficantes de personas. También ven cómo sus campamentos son quemados, hay secuestros e incluso se ven obligadas a combatir dentro de la milicia hutí. Una situación que deja que estas personas se sigan enfrentando a situaciones de muerte. Sin embargo, la migración con falta de vías seguras y legales es la principal muerte de los jóvenes etíopes que tratan de migrar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, nosotras les invitamos a que sigan en sintonía con el canal. Mientras tanto, también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Nosotras, como siempre, les esperaremos aquí en una nueva edición de Entre Fronteras.